el Catecismo Menor, pregunta 8, dice, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Y es una división clásica de las obras que Dios hace hacia afuera. Crea y luego la providencia es todo lo demás que hace. Entonces, la creación y la providencia. Y la pregunta 9 dice, ¿qué es la obra de creación? La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Y luego cita varios textos. Entonces aquí, teología sistemática, en un solo enunciado, declarar qué es la creación. Y vamos a hablar de estos dos temas, creación y providencia, como dos obras de Dios hacia afuera, ad extra, hacia afuera. Y la creación es que Dios creó el universo de la nada para ser distinto de Él y dependiente de Él. Distinto de Él y dependiente de Él. Hay una expresión que a veces encuentran que es ex nihilo, que es de la nada, de la nada. Y encontramos en Hebreos 11 que el autor dice 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces no tenía materia bruta previa, más bien Él creó la materia y formó el universo. Esto no significa que no hubiera causa del universo, sino que Dios lo creó sin utilizar materia prima. No podemos explicar el proceso de crear de la nada, pero podemos afirmar una causa suficiente para producir el resultado. Y podemos decir que hasta ahora la creación es la única explicación de la existencia del universo. Y el materialismo significa que es la creencia en que lo único que existe es la materia. Y el materialismo tiene un gran problema de explicar la existencia de la materia, porque no ha podido producir o demostrar ninguna causa de la materia suficiente para explicar su existencia. Entonces, por eso digo que la creación por Dios es la única explicación suficiente de la existencia del universo. No sé si me explique bien, pero si niegas a Dios, déjame decirlo así, si niegas a Dios, no tienes que negar la existencia del universo, pero no puedes decir por qué está aquí. O cómo, qué lo causó. O sea, no hay otra explicación. La única explicación capaz de explicar cómo llegó a ser es Dios. Y no hay explicación. Y por eso los que niegan a Dios son materialistas, siguen buscando, pero hasta la fecha tienen que estar mudos y decir, no lo sabemos. Creemos que esto es lo único que existe, pero no lo sabemos cómo llegó a existir. Y la ciencia está buscando otra explicación alternativa y niegan algunos, los no creyentes científicos, niegan la existencia de Dios, pero no tienen otra explicación en su lugar. Bien, el propósito de la creación es la gloria de Dios. El propósito de Dios es su propia gloria y el propósito de todo lo que ha hecho y hace es su propia gloria. Y podemos ver que en Salmo 19 los cielos cuentan ¿qué?
la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Este es el propósito más sublime posible y abarca todos los subpropósitos. Podemos hablar de otros propósitos de Dios, la salvación de los elegidos, la condenación de los impíos, la adoración que le rendimos a Dios, estos subpropósitos, pero todos los propósitos son abarcados por el magna propósito que es la gloria de Dios. Esto suena a principio como algo presuntuoso. Para una criatura, autoglorificación sería una gran presunción. Sería un gran egoísmo. Pero para Dios es una necesidad porque es el propósito más sublime. Y no puede existir Dios para un propósito menos que el más sublime. Entonces, si el propósito más sublime es la gloria de Dios, entonces Dios tiene que existir para su propia gloria. Pero hay una diferencia entre mi autoglorificación, que es no solo inapropiado, pero cuando yo me autoglorifico, no te bendigo. Pero cuando Dios se autoglorifica, Él derrama su bendición sobre su criatura o su creación. Entonces, es autoenfocado hasta cierto punto, pero es bendición para otros, su glorificar a sí mismo. La creencia en la creación también nos da una cosmovisión. Cosmos es mundo, visión, pues cómo vemos el mundo, cómo vemos el cosmos. El universo, la cosmovisión cristiana, dice que el universo y nosotros como parte del universo tenemos un propósito divino. El cristiano afirma que la naturaleza es buena, no la deifica, es decir, que no la eleva al nivel de Dios como el panteísmo, pan de la palabra griega todo, teísmo, la creencia en Dios, panteísmo es que todo es Dios. Entonces, el error del panteísmo es elevar la creación al nivel de Dios y borrar la diferencia entre creador y criatura. Entonces, afirmamos que la creación es buena, pero no la deificamos, ni la despreciamos. Ir en la otra dirección, que sería gnosticismo. Gnosticismo es un tipo de dualismo que exalta el espíritu y desprecia la materia. Pero nosotros ni deificamos la creación, ni la despreciamos, sino que nosotros afirmamos lo que Dios afirmó en la creación, que vio Dios que era bueno. Que era bueno. Es lo que afirmamos. Entonces es la cosmovisión del cristiano. Y recibimos también la naturaleza como un encargo de Dios para cuidarla y cultivarla para la gloria de Dios. Entonces esto nos da una visión de lo que es el universo y también nos da una visión de nuestra parte en este universo, como los cuidadores y cultivadores para la gloria de Dios. Reconocemos que lo bueno de la creación viene de Dios y lo recibimos como un anticipo de la consumación. Porque en la consumación, ya estamos tocando escatología, pero en la consumación tenemos nuevos cielos y tierra nueva. Entonces tenemos aquí un anticipo de la consumación. Y reconocemos que lo malo es resultado del pecado. Y junto con la creación gemimos, anhelando que sea liberada la creación de estar sometida a la frustración. Entonces la
Lo malo que encontramos en la creación no es culpa del Creador, es culpa del pecado, resultado del pecado. Y nosotros, Pablo expresa poéticamente que la creación gime. Y nosotros gemimos también con la creación, anhelando la futura redención y la liberación de la frustración que encontramos aquí. Romanos 8, 18 al 23. Y también tenemos en la creación, el acto de la creación, un paradigma de la redención, porque Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva creación. Entonces, cuando uno llega a creer en Cristo, tenemos un ejemplo del cambio tan radical, es como toda una nueva creación. La creación, la providencia. Catecismo menor, la providencia, pregunta déjeme leer 7. Dice, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Y luego tenemos la pregunta 8, que Él ejecuta su decreto o decretos en creación y providencia. Luego leímos qué es la creación y ahora leamos lo que es la providencia. 11 dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia, poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Y como mencioné, la providencia de Dios es su preservación y gobierno sobre todas sus criaturas y todas las acciones de ellas. Y mencioné que su providencia es una función de ¿cuál atributo? Comunicable, ¿no? Ok, sí, es comunicable y es función de su soberanía. Muy bien. Ok. La creación, si la creación cubre la formación del universo, la providencia cubre todo lo demás. Entonces podemos ver esta división un poco desigual, porque la creación abarca 6 días y la providencia abarca todos los días desde entonces. Sin embargo, la doctrina de la providencia no se enfoca en los acontecimientos en sí, los sucesos en sí, los cuales aparecen en otros lugares en la teología, sino en la relación entre Dios y la creación. Y usamos 3 diferentes palabras para hablar de lo que es la providencia. En la providencia hablamos de la preservación, y la preservación enfatiza que todo lo que existe por Dios, no solo en su origen, sino en su estado actual. Y esta declaración nos distingue de lo que es el deísmo. Deísmo es una idea de que Dios hizo el universo como un reloj, como le dio cuerda, y luego sigue por las leyes que Él estableció. Pero Dios ya no se preocupa por su universo. No, la preservación dice que el estado actual del universo es porque Dios activamente está preservando. Podemos ver, por ejemplo, Colosenses 1, 15 al 17. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas
que por medio de él forman un todo coherente. ¿Cómo dice eso en la Reina Valera 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Perdón, no escuché bien, perdón. 17, 1, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten, así es. Entonces, aquí vemos en 16, creación, en 17, providencia. Y incluye detalles como los pájaros, Mateo 6, 26, el número de los cabellos, Mateo 10, 30, que es un consuelo para algunos de nosotros, saber que hasta estos detalles están bajo su providencia. Las flores del campo, Mateo 6, 28. La comida y la ropa de los seres humanos, Mateo 6, 26. Hechos 17, 25. Entonces aquí Jesús afirmó que ni un pájaro cae al suelo sin la voluntad del Padre. Entonces, todos los detalles están incluidos en la providencia. Usamos la palabra también concurrencia. Y en la concurrencia, hablamos de la concurrencia cuando hablamos de la revelación y sobre todo la inspiración de la Biblia. Y la concurrencia son dos corrientes que confluyen, que fluyen juntas. Y en la concurrencia enfatizamos que Dios es la primera causa de todo lo que existe, todo lo que sucede, y al mismo tiempo Él obra frecuentemente por medio de causas secundarias. Y encontramos este lenguaje en la literatura teológica. Causa primaria, primera causa siempre es Dios. Causas secundarias pues son nosotros y todas las criaturas que actúan. Podemos ver Confesión de Fe de Westminster 5. 5, Confesión de Fe de Westminster 5, que habla de la providencia. Dice: Dios, el gran creador de todos, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia santa providencia, conforme a su presciencia infalible, al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de su gloria, de la sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces dice, Él dirige, dispone y gobierna todo. Y luego en el segundo párrafo dice, aunque con respecto a la presciencia, es decir, conocer de antemano, y decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero si cae este libro, pues desde mi mano hasta el atril, podemos preguntar por qué cayó. Y podemos decir que Dios decretó que cayera. Él es la primera causa. Sin embargo, podemos dar otras explicaciones porque hay otras causas secundarias. Y otras causas secundarias, aunque no entendemos bien qué es la gravedad, podemos decir que pues hay algo, un fenómeno, que cuando se suelta algo va para abajo en lugar de para arriba o a la derecha o a la izquierda.
Y los científicos están pues explicando más y más qué es la gravedad. Entonces podemos decir que la gravedad es una causa. O podemos decir que el maestro soltó el libro, entonces es una causa también. Entonces es un ejemplo tonto de causa primaria, causas secundarias. Pero la idea de la concurrencia es que el decreto eterno de Dios, que decretó desde toda la eternidad que iba a caer este libro, concurre con el propósito del profesor de dar un ejemplo, las leyes naturales del planeta que habitamos, etc. Me explico, es la concurrencia. Bien, y la última palabra que utilizamos es gobierno. El gobierno enfatiza que Dios va a lograr sus propósitos. Y este gobierno incluye los actos humanos, tanto buenos como malos. Entonces, otra vez, es una función de su soberanía. Preserva y gobierna, y frecuentemente son causas concurrentes, su decreto y las actividades de los seres humanos y animales, ángeles también.